Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener una breve oración. Y debemos presentarnos delante de ti. Como se nos ha dicho en la introducción, Señor, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Cuánta responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros, especialmente los que intentamos enseñar a otros, como si nosotros fuésemos más sabios que nadie. Padre de los cielos, por una parte te agradecemos el que tú hayas querido escoger a torpes hombres para enseñar tu palabra. Y ahora, Señor, ya que ha de ser tu palabra, quieras tú traerla por tu Santo Espíritu, que ella venga no solo a la mente, sino también al corazón, y que haya en nosotros convicción de lo que estamos hablando y oyendo. Señor Santo, haznos santos también a cada uno de nosotros. Por tu Hijo nuestro Señor te lo pedimos. Amén, Padre. Como dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que al judío primeramente y también al griego. Aquí podríamos preguntarnos cuál es o cuál puede ser la razón por la que el apóstol nos dice que no se avergüenza del Evangelio. Y él mismo responde, porque es poder de Dios. No se avergüenza del Evangelio ni aun en Roma, que es la capital de aquel imperio romano, el centro del mundo que para ese entonces ahí donde se festejaban las grandes victorias del poderoso ejército romano. Ahí pues lo tenemos. Y justo ahí, en ese ambiente, ahí está este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, dispuesto a predicar a quien sea, que por supuesto esté dispuesto a oírle. Eso es este hombre. Este hombre de Dios, Pablo, no se centra o él a sí mismo no se sentirá avergonzado por la enseñanza que encierra el Evangelio. Y ahora esta palabra Evangelio, como hartamente sabemos, quiere decir buenas nuevas, alegres noticias. Pero ahora consideremos muchas buenas y alegres noticias se han venido dando ahí, en Roma. Ahí en ese lugar, grandes victorias se han conseguido, grandes ejércitos han sido derrotados, se han dado noticias de grandes conquistas, valerosos capitanes han vencido al ejército enemigo. Cuántas y qué buenas noticias se han venido dando en Roma, pero ninguna de todas ellas
ha sido tan buena ni tan alegre noticia como estas buenas y alegres noticias que encierran o estas noticias que contienen el Evangelio que el apóstol Pablo dice que no se avergüenza de él. Pero ahora, yendo más al centro de la cuestión que nos ocupa, ¿en qué consiste el Evangelio? Para que el que lo proclame, como puede ser el apóstol Pablo, no se avergüence. ¿En qué consiste? Y la razón que Pablo nos da para ello es que el Evangelio es poder de Dios. Ahí está. Ahí se manifiesta, en el Evangelio, se manifiesta el poder de Dios. Por eso, el poder de Dios para salvación. Y esto es el Evangelio. No es ninguna otra cosa, pero ahora esta palabra salvación, que él aparece aquí, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta palabra, los que leemos en las Sagradas Escrituras con asiduidad, nos la encontramos cantidades de veces. Pero no solo en la Escritura, las oímos también en las predicaciones. Pero lo que ocurre es que de tanto y de tanto y de tanto oír esta palabra, se puede llegar, y de hecho se llega a perder la sustancia, su dulce contenido que encierra esta palabra salvación, su sentido y su significado. ¿Cuántos son a los que de tanto pronunciarla, de tanto oírla, esta palabra salvación, para ellos ya no tiene ningún significado? Lo oyen como están habituados ya a oír, y especial no les dice nada, nada especial. Para mucha gente la palabra salvación no significa nada de lo que realmente en sí encierra la palabra salvación. Con qué facilidad la pronunciamos a nosotros y la oímos, nosotros nos lo dicen y nosotros la oímos y también nosotros la mencionamos, y nada de particular. Sin embargo, cuidado, prestemos atención, porque esta palabra para la vida cristiana es fundamental. Si esta palabra salvación para nosotros no significa nada de particular, entonces la Biblia no sería innecesaria tenerla y manusearla. Pero la Biblia habla, pero que mucho, sobre este término, salvación. Aquí mismo lo hemos ya mencionado y volvemos y repetiremos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Bien, pues, ¿en qué consiste ahora este término, salvación? ¿Qué quiere decir salvación según la Biblia? Bueno, según el sentido general, lo que es en sí mismo. La palabra salvación no tiene ninguna complicación, ningún misterio. Simplemente la palabra salvación quiere decir salir bien de un apuro, de una complicada, delicada situación. Aquello, tal persona, oh chico, aquello fue mi salvación, aquel detalle fue mi salvación de aquella situación tan embarazosa para mí. Concretando,
Salvación es salir uno bien de un peligro o de una situación que, de no ser salvo, podría ser dificultoso para esta persona, tener un futuro triste y aterrador. He salido salvado de esto o de aquello, de lo de más allá. Menos mal, chico, me ha ido bien, me ha salvado esto o aquello. Qué suerte la mía. De ahí que ahora, si el Evangelio es poder de Dios para salvación, queridos, nos es necesario que cuando esta palabra nos la encontremos, esta palabra, como este caso de aquí concretamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es necesario que comprendamos el sentido de esta palabra en sí, lo que conlleva, todo lo que conlleva implicado, porque no pocas veces se usa esta palabra desconectada de su verdadero sentido y de lo que realmente la palabra salvación en el sentido bíblico lleva implicado. Y hay que, para entenderla bien, tenemos que considerarla a la luz de las enseñanzas bíblicas, a la luz de la doctrina del hombre. ¿Qué enseña la doctrina del hombre? ¿Qué es? Debemos desear aprender, conocer bien la naturaleza y el estado del hombre. Tenemos que saber qué es el hombre. Y más lo que a mí me pueden parecer algunas personas, pues esto, lo otro, lo de más allá, pero aquí no es tanto lo que a mí me parece, qué es al hombre, qué le es a Dios, qué es el hombre para Dios. Si no lo aprendemos, nunca cantaremos el pleno sentido y todo su contenido de esta palabra salvación. Bien, pues, abundando en esto, ello será solo cuando entendamos plenamente lo que era el hombre recién creado, el hombre recién salido de las manos de Dios. ¿Qué era el hombre en aquel entonces? Y así, recién creado, este hombre ser puesto allí, en el paraíso, en aquel estado de belleza sublime como era el Edén. ¡Qué cosa tan grande! Ahí, qué perfección de justicia y santidad, como realmente era el hombre al ser creado. ¡Qué cosa tan grande era el hombre! Porque puede salir algo malo de las manos de Dios, puede salir algo feo, puede salir algo destartalado. Principio de la creación. Allá está el hombre. Por eso al hombre se le llama la corona de la creación. Es el hombre lo principal. Dios creó muchas cosas, muchas estrellas, la luna, el sol, la tierra, astros infinitos allí que no captamos, no sabemos, pero algo sublime. Y luego, después que le aconteció al hombre, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayeron en su estado de pecado. Ahí es cuando tenemos que empezar a comprender qué era y qué es el hombre. Qué cambio tan grande, qué cambio tan de entonces a lo que es ahora el hombre.
si no lo llegamos a entender bien lo que significa la caída del hombre en pecado, lo que ocurrió allí en el Edén, aquel paraíso que no nos lo podemos imaginar, allí en el Edén, y cómo su caída nos afecta a todos nosotros, a ti y a mí también. A ti y a mí también. Lo he podido comprobar esta misma mañana, que a mí también me afecta la caída de Adán. Y como consecuencia, lo que es ahora estar en pecado. Ahí es cuando vemos, pienso que muchos cristianos no lo ven bien esto. No saben todavía concretamente lo que es, cómo llegó a ser aquel hombre tan bien que fue adornado, tan grande, tan precioso todo. Si no llegamos a entender esta doctrina de la caída de Adán y sus efectos en nosotros, porque somos hijos, aunque muy lejos, no tenemos otra sangre, no tenemos otra carne que la que él tenía, con la cual recibió de Dios sus efectos en nosotros. Como hijos de Adán que somos, tampoco entenderemos lo que Pablo quiere decir aquí. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Queridos, de ahí pues que hemos de comprender lo que hemos venido a ser nosotros tras la caída, para entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. De ahí pues nuestra imperiosa necesidad aprender y conocer bien la palabra de Dios. ¿Salvación de qué? Nos preguntamos, ¿salvación de qué? Y esto nos es sumamente importante saberlo. Salvación, pero, insistimos, ¿de qué? Y si no entendemos lo que bíblicamente salvación significa, tampoco entenderemos por qué razón Pablo no se avergüenza del Evangelio que predicaba allí, en aquel antro de corrupción como era Roma. De ahí la importancia, la necesidad que tenemos todos de conocer bien el origen del hombre. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vengo yo? Saber cuál es nuestros tatarabuelos, bisabuelos, como queramos llamarle. Conocer bien el origen del hombre, la caída en pecado y cómo esa caída nos afecta a todos nosotros como hijos de Adán. Gracias tenemos que dar a Dios, que aunque de forma muy resumida tenemos los 3 primeros capítulos de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ahí se nos habla muy ampliamente, solamente ahí tenemos en esos 3 capítulos de Génesis la enseñanza y nos advierte a no dejarnos enredar por las teorías de la evolución que tanto se enseñan hoy en los colegios. Bueno, ya hace años de eso. La evolución quiere hacernos creer que el hombre no tiene alma, no tiene espíritu, y que con el correr de millones de años el hombre pasó a paso lento como el mono. Allí empezó el hombre a ser hombre, en el mono, un simio allí, desarrollando más y más, poquito a poco este mono fue desarrollándose. Pero lo más triste es que hay personas que profesan ser cristianas y que suben al púlpito también y a la vez también creen en la evolución del hombre que viene del mono.
Es contradictorio, queridos, esta enseñanza de que el hombre viene del mono. Si yo creo en la teoría de la evolución, entonces no puedo creer en esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, concretamente aquí, en el capítulo 5 precisamente, porque allí, el contenido de Romanos 5 se contradice con la teoría de la evolución. Y si yo creo en la teoría de la evolución, nunca podré entender bíblicamente lo que quiere decir la palabra salvación. Después nos conviene tener todo esto por delante. Si el hombre viene del mono que lentamente fue evolucionando, desarrollándose más y más, hasta llegar a lo que hoy vemos es el hombre. Si yo creo eso, entonces el hombre no necesita salvación, ¿pero de qué? ¿De qué salvación? ¿De qué y para qué? El mono no cayó en pecado. Y si supuestamente, como se nos quiere hacer creer, el hombre viene del mono, entonces el hombre no está perdido. El hombre no está perdido y si no está perdido, no necesita salvación. ¿De qué? Porque no está perdido, ¿para qué? No desobedeció y no pecó contra Dios su Creador. El mono aún hoy no tiene sentimiento de existencia, de haber venido de antecedentes. El Señor Dios y Creador nunca se ha visto a un mono arrodillarse ante un tronco de árbol. Nunca podremos ver, nadie podrá decir que un mono o parecido a mono o lo que sea, se haya arrodillado equivocadamente o como sea, pero que se haya en su mente haya algo de tiene que haber algo. Un mono no piensa en esto, no tiene capacidad para ello. Y justo ese sentimiento religioso en el hombre es precisamente lo que hace diferencia entre el hombre y los animales. El sentimiento que todos vayamos a donde vayamos, el hombre tiene un sentimiento religioso, bien que cree en esto, pero siempre hay un algo que el hombre siente, un algo, sea lo que sea. Recordemos cómo en la creación de los animales, como tenemos aquí 1.24, Génesis 1.24, se nos dice, fijaos la diferencia que el autor hace entre la creación de los demás seres y el hombre. Dice el versículo 24 hasta, ahora veremos, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué? Los animales que Él creó. Vio Dios que era bueno. Y esto es aquí, querido. Y el versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, una vez que ya creó los animales, toda clase de animales, incluido el mono y lo que no sea mono, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoré sobre todo animal, el hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, lo creó varón y hombre. Esto no lo dijo de los animales, creó Dios. Ahí vemos pues lo importante. Cuanto a la creación del hombre, vemos que no fue así como dice la evolución. Fue muy diferente.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí vemos que el ser humano es muy diferente al animal y en su esencia y en su naturaleza es tan diferente al animal. No nos podemos detener en esto porque no es nuestro tema esencial a donde queremos y posiblemente hay muchos temas aquí que sería bueno que los abarcásemos, pero tal vez en otra ocasión podríamos ampliar esto. La salvación en el sentido bíblico nos lleva a considerar al hombre como creación directa de Dios y verlo allí instalado en el huerto del Edén, gozando de una perfecta comunión con Dios. El hombre gozando de perfecta comunión con Dios, como dos amiguetes campechanos el uno con el otro, con todo respeto y reverencia, pero así más o menos se nos describe para que comprendamos lo que es el hombre. Esto era el hombre al principio de su creación, gozando del compañerismo de Dios. El hombre está allí en el Edén, observémoslo a él. Este hombre en su perfección y sin pecado. ¿Qué podemos esperar de él? Nada de pereza, ni nada de malicia en su corazón, porque es como un ángel, como si fuera un ángel, con el mismo espíritu de santidad. Nada de malicia en su relación y sus deberes para con Dios. Todo, porque es que tenía facultad para obedecer rápidamente en lo que fuera para Dios. No estaba exento de nada. Era hombre perfecto. Bueno, salido de las manos de Dios, ¿qué podemos decir? Pero ahora, estando el hombre en ese estado de santidad, en ese estado de justicia, como fue creado, leemos que el hombre fue tentado por el diablo y cayó presa de la ambición y del egoísmo, y por ello, con ello, Adán se rebeló contra la voluntad de su Creador. No es cualquier cosa. Si hubiera sido un demonio, pero es que este hombre tan perfecto, tan agraciado, dejarse embaucar, que dijo, no comas del fruto, le dijo el Señor. Muy bien, tú tranquilo, yo no voy a comer, porque en su mente de santidad no cabía el desobedecer a su Creador. Su Creador, ese pecado de desobediencia, ese pecado le llevó a Adán y a su descendencia, a ti y a mí, a la total ruina espiritual, a la total, un estado terribles consecuencias, no solo a él, sino también a toda su descendencia, que somos todos los que estamos aquí en esta mañana, aunque poquitos, pero todos venimos de ahí, de este hombre. Todos sufrimos. ¿De dónde viene toda esta miseria que vemos? ¿De dónde viene que ya desde niños, por lo que quiera que sea, ya empezamos a llorar por esto, por lo otro, y así seguimos llorando? Así seguimos con tristeza porque esto no nos sale como como esperábamos. ¿De dónde viene tanto dolor, tantas injusticias, tanto llanto y tantas lágrimas como vemos que se derraman por ahí por causa de lo que somos? Y al final de todo esto, como se nos afirma en la Santa Escritura, tener que sufrir la perdición eterna, la condenación. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué estamos todos condenados? De la desobediencia y caída en pecado de nuestros primeros padres. Queridos, antes deberíamos, pero claro, no salimos del tema,
Pero antes tendríamos que haber hecho, nuestro querido pastor nos ha mencionado el domingo pasado sobre los atributos de Dios. Tendríamos que haber hecho un estudio de lo que es el ser de Dios, su soberanía, lo que es su santidad. Pero más o menos damos ideas vagas de lo que es Dios. Allá en el huerto del Edén lo tenemos. Y de ahí viene toda esta miseria que vemos, padece en nuestro mundo. Y si nosotros nos preguntamos, bien, todo esto está bien que dice, pero bueno, ¿qué es salvación según las Escrituras? Porque tú te basas en las Escrituras. ¿Qué es salvación según las Escrituras? Salvación es la liberación del hombre de ese estado de ruina y miseria en que cayó, en que se encuentra ahora. Desde la caída, desde aquel entonces en el Edén, liberación de las consecuencias de aquella caída en pecado. Y siempre que nos encontramos esta palabra salvación, en las Escrituras esta palabra siempre la hemos de asociar, relacionarla con esta definición. Salvación es la liberación del hombre de las consecuencias de esa caída y del pecado que le llevó al hombre a desobedecer a Dios. Eso es la salvación y eso conlleva liberación por completo. Si meditamos con detenimiento desde este capítulo de aquí como tenemos Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, ahí veremos con facilidad, veremos a Pablo el apóstol, todo su interés está ahí empeñado y puesto en demostrarnos la miseria y la perdición en la que el hombre se encuentra ahora por causa de la caída en el Edén. Eso es lo que va a demostrar acto seguido después, que no iremos ahí. Pero el hombre en general, y sin excepción, y debido a su estado de hombre caído, tengamos siempre presente estos niñitos tan majos que son ellos, tan aplicados que son, pero estos son hijos caídos en pecado. Por más que a veces las mamás, como padre lo digo también, hemos abrazado a nuestros hijos, son hijos caídos en pecado. Como nosotros también, nuestras mamás nos abrazaban, hijo mío de mi vida, aquí y allá, cuando me caía, hacía un poco, hijo mío de mi vida, este hijo de tu vida es un gran pecador, ha nacido en pecado, con una naturaleza mala. Este hijo que tanto amas es pecaminosa su naturaleza. En ese estado, el hombre comete pecados y esos pecados le hacen culpable. Esos pecados que comete le hacen culpable y le hacen merecedor del castigo de Dios. Así pues, queridos, todos somos culpables. Todos somos indignos. Cuando nuestro pastor esta mañana nos estaba dando esa pincelada, yo tengo que subir ahí, bueno, arréglatelas como puedas. Yo, igual que cada uno de los demás, somos culpables porque en Adán todos hemos pecado. Y yo no soy ninguna excepción, como otros tampoco. Todos hemos pecado. No habemos nadie, ni uno solo, que nos podamos librar de ser pecadores. Y por tanto, somos, como consecuencia de ello, merecedores del justo juicio de Dios. Romanos 5:12, que va muy unido con esto que estamos, pero no nos detenemos ahí, dice el apóstol Pablo, Romanos 5:12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, tú y tú, todos pecaron. Todos nosotros estábamos ahí. Y también éramos dignos de ser echados al infierno, sin misericordia. Pero esto ya lo dejamos para más adelante. La misericordia del Señor. Y así comprender esto que todos pecamos en Adán. Todos. Y así comprendemos que la muerte es el castigo por el pecado. ¿Y por qué mueren todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. Ese es el veredicto de las Escrituras, de la palabra de Dios. Por cuanto todos estábamos en Adán, en pecado. Yo moriré tal vez un día no muy lejano, no creo que me quede mucho todavía, porque he de morir, porque soy un pecador. Esta mañana me lo ha demostrado el Espíritu Santo que soy un pecador, por eso yo voy a morir. Porque soy un pecador. Por la caída de Adán, todos estamos perdidos y arruinados. Y todos no estamos, que venimos de Adán. Y la salvación concretamente, todo lo contrario. Y esto nos debería levantar un poco el ánimo. La salvación es librarnos de la culpa, del pecado y sus consecuencias tan horribles. Eso es la salvación. Librarnos de las consecuencias. Yo moriré, tal vez un día no muy lejano, pero por la gracia de Dios, Él ha puesto confianza a pesar de lo que soy, indigno y merecedor. Él me ha prometido a pecadores como yo y otros que ya conocemos en la Biblia misma se nos narra. Y el mismo Pablo, ya hablaremos de él algo. Notemos que dice la Escritura que por el pecado de Adán estamos todos bajo la ira de Dios. Por el pecado de Adán, quizás exageramos un poco esto. Parezca que hay algo ahí de exageración, pero no. Ese es el lenguaje propio de la Escritura. Aunque nos parezca raro, y cuando la gracia de Dios viene y nos ilumina y nos hace ver lo que somos, comprendemos, es verdad. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Yo soy un mentiroso. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Se nos enseña que ya estamos condenados. Eso es la enseñanza bíblica. Ya estamos, no tenemos que hacer nada. Ya lo somos condenados. Recuerda, mira que si eres malo, irás al infierno. Es que ya voy camino del infierno, porque ya estoy condenado. No tenemos que hacer nada para condenarnos. Ya lo estamos. Se oye por ahí decir, la gente se condenan porque no reciben a Cristo. Yo he oído a predicadores, la gente se condena porque no quieren recibir a Cristo. No, Señor, no es verdad eso. Tú engañas a tu público. Estás mintiendo. La gente no se condena porque no quieren recibir a Jesús. Se condenan porque están muertos en delitos y pecados. Eso es lo que les hace condenar. No porque rechazan, por naturaleza lo rechazan. Pero la cosa es que ya están condenados. Ya nacen así el hombre. Ahí se nos enseña. Y no tenemos que hacer nada para condenarnos porque ya lo estamos. Dice aquí Romanos capítulo 5, 8, dice, a ver si lo encuentro, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto es, por la transgresión de uno. ¿Quién es este uno? Nuestro padre Adán. Así que por la transgresión de uno vino la condenación
A todos, ya están todos condenados. Hemos nacido condenados. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ya estamos pues. Y ahora para no permanecer así, en ese estado de condenación, por toda la eternidad, tal como justamente merecemos todos. Algo hay que hacer, mejor dicho, hacer, nosotros no podemos hacer nada. Algo hay que hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Algo tiene que suceder y ese algo es salvarnos de ese estado de juicio y condenación en el que nos encontramos. Eso es lo que hay que mirar a ver. Y ahora eso es precisamente lo que hace el Evangelio, del que Pablo dice que no se avergüenza. Ahí lo tenemos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Qué preciosas son estas palabras para un pecador que se siente pecador. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice Romanos 6:17 también un par de versículos para que vayamos entrándonos en esto. 6:17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos, está hablando a gentes que ya son creyentes, o por lo menos se entiende que son creyentes, los romanos. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido, aunque erais. Esto es una afirmación. Y dice también 2 Timoteo 2, 25 y 26, 2 Timoteo 2, 25 y 26, que ¿cómo debe ser el ministro? El ministro de Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Es una concesión que tiene que venir de lo alto, que se arrepientan. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Querida alma, ¿tú te has sentido alguna vez cautiva por el diablo? Que eres nada en sus manos, que Él te domina, que Él te zarandea. ¿No te has visto más de una vez así? Y que esto nos lleva a caer de rodillas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué te has fijado en mí, tan grande pecador? Queridos, esto es aquí lo que hemos de pararnos y considerar. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, el pecado se enseñorea de nosotros y venimos a ser siervos del pecado y de Satanás. Sí, querida alma, el hombre tan campante que lo vemos y tan airoso, tan caballeroso que lo vemos por la calle, ese hombre que ves, lo vemos muy educado, muy cortés, muy caballeroso, vestido con traje, camisa blanca, corbata, muy respetuoso. Ese hombre que está dispuesto a ayudar a una ancianita que quiere cruzar la... No cójase usted también. Ese caballeroso hombre, un pobre ahí, ayudándole, y ese hombre es un esclavo del pecado. Ese hombre que tanto parece un santito es un esclavo. Es un hombre perdido de su libertad en el paraíso. Hablarle a este hombre de la gracia del Señor Jesucristo, hablarle a Él, y déjame, estoy ocupado, tengo que atender a esta viejecita, hablarle algo. Así que nuestro difícil problema no es solamente que somos culpables ante Dios, sino que además somos esclavos del pecado. Se suele decir en muchos púlpitos, tú eres libre, tú puedes elegir si quieres, decídete por Cristo. Mentira, mentira, tú no eres libre.
Tú no puedes decidir por Cristo. Tú eres un esclavo del pecado y lo peor es que no te das cuenta que eres un esclavo. ¡Qué mentira tan grande se dicen a veces en los púlpitos! Quiere eso decir que por nosotros mismos, al ser esclavos, no podemos librarnos de la condenación. No podemos librarnos, no podemos salvarnos, aunque tampoco lo queremos. Ahí está. Yo antes de ser... Es que ni lo quería. Y supongo que tú lo mismo. Es que ni nos apetece, ya no quiero saber de estas cosas, o si quizá muy superficialmente, porque aquí o por allá, pero no aquello realmente conocer, porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Podemos nuestra situación actual espiritual, como un esclavo no puede librarse de los lazos que le atan con su amo, no puede, es un esclavo. Y no podemos porque no lo hay en nosotros, no hay capacidad en nosotros, sino además porque Satanás se enseñorea de nosotros. Él es el amo. ¿Cuántas veces lo hemos podido experimentar de que Él nos lleva donde Él quiere y no donde nosotros debiéramos ir? Fijaos cómo Pablo describe esta realidad en la situación actual del hombre. Pablo habla en general, como tenemos Efesios capítulo 2 y versículo, Efesios 2, o sea, 1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos pecados, en esos delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahora ya está hablando a creyentes, lo que antes eran y ahora ya no son, entre los cuales también todos nosotros, y Él se incluye también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, no la nuestra, la voluntad de la carne, ese hombre pecaminoso que hay en nuestro interior, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es el espíritu ahí. Lo tenemos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, actúa, hace hacer en los hijos de desobediencia. O sea, Satanás es el Señor y los hombres como esclavos que son de Satanás hacen lo que quiere Él que haga el hombre. Eso es, Él lo impone, lo inculca como sus esclavos que son. Como también menciona el apóstol San Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios a creyentes, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, si no hay iglesia aquí, si no hay iglesia allá, si no hay santo aquí, si no hay allá, el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo es un siervo del maligno. Todo el mundo es esclavo. ¿Y qué libertad pues puede haber en un esclavo? Habremos visto quizás historias de la esclavitud cuando los esclavos los llevaban de África o donde fuera para América o de España, se los llevaban pobres gentes allí amarrados, algunos muriéndose de mal olor, de peste o de hambre. ¿Qué libertad había? Vamos a ir a respirar aire puro. No había ni, eran siervos y esclavos y no podían hacer nada. Satanás no le deja, aparte de que el hombre por su naturaleza caída tampoco quiere. Queridos, no es que Satanás esclaviza y el hombre quisiera... No es verdad. Es que el hombre está contento con la situación que
que tiene. Está contento con ser gobernado por Satanás. Otro texto también, Romanos 8:7, dice el apóstol 8:7, por cuanto los designios de la carne son, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Queridos, esto es lo que realmente encierra la palabra, y que si se presenta, podríamos algún día abundar sobre lo que es y cómo es la salvación. ¿Qué es salvación? Pues vamos a dejarlo aquí y que el Señor nos quiera asistir en nuestras necesidades, en nuestras luchas, en nuestras propias situaciones que a veces nos encontramos, estemos donde estemos. Satanás tiene mucho trabajo. Cuanto más fieles queramos ser, más trabajo tiene él, y a veces lo triste es que a veces lo consigue. A veces hasta gana victoria con nosotros, y es lo que tenemos. Si el Señor nos asiste y podemos continuar con esto, podemos ver la gran bendición de ser creyentes, que aunque lo vemos, aunque nos vemos en nuestra incapacidad, en nuestra impotencia, pero qué bueno es cuando viene el Espíritu Santo, levántate de entre los muertos y vive. Qué bueno es el Señor, cuántas veces lo hemos experimentado esto. Y por ello es que esto nos debe mover a seguir adelante. Nunca vamos a dejar de ver al enemigo acosándonos, pero si hasta aquí el Señor nos ha mantenido, esperamos que Él siga con nosotros, peleando Él por nosotros, porque nosotros no solamente no tenemos fuerzas, sino ni capacidad, ni sabiduría, porque a veces, incluso a veces en nuestro intento, lo que hacemos es que nos metemos más todavía a favor de Él. Lo mejor es, Señor, apiádate de esta miseria, apiádate y llévame tú, como has hecho con otros, de triunfo en triunfo. Amén. Y ahora, Señor de los cielos, ¿qué vamos a decirte cuando no tenemos nada que decirte, sino gracias? Porque cuántas veces tú nos haces ver nuestras miserias, lo que somos, y ello a su vez tú nos das la gracia de ir a donde está nuestro socorro. Nuestro socorro está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y por ello, Señor, te damos gracias, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Y aquí estamos, y queremos confiar que Él seguirá peleando por nosotros. Tu Santo Espíritu nos llevará de triunfo en triunfo. Y es así, cuando por fin acabemos esta carrera, tú puedas ser honrado y alabado como tú mereces ser alabado por tanto bien que nos has hecho. Señor, sigue con tu iglesia aquí, con este grupito que intenta ser fieles a ti, y aprendemos los unos de los otros de tu fidelidad. Aprendemos de ti cómo eres bueno. Y Señor, como ha pedido la hermana Maritere, que oremos por ella, también por ella oramos, Señor, y te rogamos que la cuides en todos los sentidos, en su viaje, si tú quieres, que pueda darte las gracias, y todos te demos las gracias por haberla acompañado y quizás haber tenido otras experiencias con otros santos tuyos, otras almas que saben lo que es el pecado, y así consolarse los unos a los otros. Cuídanos pues a todos, padres, los que hay tal vez enfermos o como quiera que sea, ya se te ha pedido, y continuamos pidiéndote, Padre, que tú esta congregacioncita, porque es en diminutivo, es pero una congregación preciosa, porque te aman a ti y porque desean aprender de ti. Así pues, a ti nos encomendamos hasta esta tarde que tú quieras volvernos a congregar. Por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén.